Al micrófono, pero cambiamos de micrófono, Daniel, cambiamos de micrófono y estoy con el micrófono de mesa porque tengo al invitado aquí a Pablo Ureta Piñeiro, es presidente del Frente Amplio, edil departamental y entre otras cosas. Actualmente está haciendo como Omar Gutiérrez, viajando, va y viene todos los días a Montevideo. Le quiero agradecer la presencia, es un ratito, pero lo importante, vamos a conversar de algunos temas de interés. Bienvenido, Pablo, y buenas noches o buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar acá contigo. Bueno, muchas gracias por estar en esta radio y bueno, vamos a arrancar con el primer tema que yo elegí, la rendición de cuentas. Se recauda más y se hace menos, entonces, ¿a dónde va la plata? Bueno, es importante marcar que cuando realizamos la rendición de cuentas de la Intendencia Departamental de San José, como en cualquier casa, lo que analizamos es los ingresos y los gastos. Claro. Son los números que presenta el intendente. Y lo que vemos es que en los últimos 7 años la Intendencia de San José gasta más de lo que recauda. ¿Eso qué significa? Que tiene números en rojo, que año a año ha gastado más de lo que ha recaudado. Cada año empezamos con un rojo clarito, sí. Empezó un rojo más oscuro, al otro año más oscuro, hasta que... Bueno, mirá, yo preparé algún cuadro en algún momento que lo difundí por ahí, y lo que vemos es que, fíjate que la Intendencia de San José en el 2011 perdió 138 millones de pesos, en el 2012 81. En el 2013, 119. En el 2014, que es año electoral, vaya casualidad, 207 millones de pesos. En el 2015, 149. En el 2016, 48. Y el último año, que 2017. Presenta el intendente, que lo presentó ahora, estos datos están fresquitos, 2017, que lo presentó ahora el 30 de junio, perdió 36 millones de pesos. Quiere decir que tenemos una gestión parejita, siempre en rojo, siempre perdiendo plata. Entonces, esas son las cuentas de los números gruesos. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a analizar cómo recauda y cómo gasta la Intendencia, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, está perdiendo plata porque está recaudando menos, ¿no? O los gastos son muy elevados porque el intendente y su equipo están invirtiendo mucho. Pero la realidad es que ninguna de esas dos cosas pasa. Primero, la Intendencia de San José cada vez recauda más, ¿sí? Y cada vez gasta más. ¿Y en qué van los gastos? Ahora vamos a ver. Vamos arriba. Y cada vez hace menos, porque eso es lo que vemos los vecinos de San José, ¿no? Fíjense, si ustedes analizan solamente los últimos 2 años, la Intendencia de San José, cuando analizamos los gastos, hay un crecimiento en los gastos, pero no hay un crecimiento en las inversiones. Y eso es lo que vemos los vecinos de San José, por ejemplo, en la caminería, tanto urbana como rurales. En las calles son un desastre. Es decir, que por ahí no se está yendo la plata. ¿Por dónde se está yendo la plata? La plata se está yendo por lo que se llaman gastos de funcionamiento. ¿Qué hay en los gastos de funcionamiento? Están los salarios, las horas extras, los viáticos sin rendición de cuenta, los cargos de confianza, etc. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un gran descontrol en los gastos, que es lo que le venimos pidiendo nosotros al intendente de San José, que tome medidas. Porque si vos en tu casa, ¿no?, todos los meses gastás más de lo que ganás, llega un momento que no vas a poder seguir funcionando, excepto que pidas un crédito y te endeudes. ¿Tá? Por otro lado, cuando nosotros analizamos los ingresos, ¿qué es lo que vemos? Primera cosa, lo que vemos es que 4 de cada 10 pesos que ingresan a la caja de la Intendencia de San José provienen del gobierno nacional. Esto contradice el discurso del intendente que dice que el gobierno nacional del Frente Amplio discrimina al gobierno del departamento de San José por ser de distinto pelo político. Eso es lo que dicen los discursos. Ahora, cuando vamos a los números, lo que vemos es que
el aporte del gobierno nacional es muy importante en la caja del departamento de San José y del resto de los departamentos del interior del país, ¿no? Hoy, 4 de cada 10 pesos provienen del gobierno nacional. Ahora, y los restantes 6 de cada 10 pesos es recaudación de los impuestos que pagamos los josefinos. Ahora, en el último año, nosotros, ¿qué es lo que observamos? Que los ingresos crecen y crecen de la mano de la recaudación departamental. ¿Por qué crecen de la mano de la recaudación departamental? Porque el intendente está recaudando más. Está recaudando más porque los impuestos, la carga tributaria que impone el departamento de San José, la administración del Partido Nacional en San José, implica que los josefinos tengamos que poner cada vez más plata para pagar los mismos servicios. Por ejemplo, este año los ingresos de origen departamental crecen un 17%. ¿Sí? Tuvimos una inflación de un 8%. Quiere decir que ese incremento, ¿sí?, ese incremento de recaudación no es por ajuste de los impuestos, por el IPC, por la inflación, es porque hay mayor carga tributaria sobre el bolsillo de los josefinos. Un ejemplo de ello, muy sencillo y que la gente que está escuchando lo sabe, es la nueva tasa de alumbrado. Fíjate que en la Intendencia de San José, uno de los tributos municipales que pagamos todos es la contribución inmobiliaria urbana. En la contribución inmobiliaria urbana, hasta el año 2016, la Intendencia nos cobraba la contribución propiamente dicha y un ítem que había en los recibos, que lo pueden tomar los vecinos que están escuchando, que se llamaba tasa de alumbrado y salubridad, que es básicamente para pagar el alumbrado público y para pagar todo el tema de la limpieza de las calles, las plazas, etc. Entonces, en el 2016, la Intendencia de San José cobraba la tasa de alumbrado y salubridad en la contribución inmobiliaria. En el 2017, ¿qué hizo la Intendencia de San José? A la tasa de alumbrado y salubridad le cambió de nombre y ahora se llama tasa de salubridad. Ajustó eso por IPC, es decir, la ajustó casi un 9%, y adicionalmente creó la tasa de alumbrado, que pagamos todos los josefinos. Algunos pagamos 159 pesos y otros pagamos 250 y pico de pesos, que son las dos franjas. ¿Qué quiere decir esto? Que la Intendencia de San José, por la vía de los hechos, para brindar los mismos servicios de alumbrado y de limpieza, nos está cobrando el doble de lo que nos cobraba en el 2017. Por eso digo yo que hoy tenemos una intendencia que cada vez recauda más, pero que también cada vez gasta más y cada vez hace menos, porque esos gastos no van a obras, porque si analizamos los datos que el propio intendente presenta sobre las inversiones realizadas en el 2017, en el 2016 y en el 2015, vemos que en los últimos 2 años la plata destinada a inversiones, esto es infraestructura, etcétera, ¿no? Yo ponía el ejemplo de las calles, baja con respecto al año anterior. Y sin embargo, ¿qué es lo que crece? Crecen los gastos de funcionamiento. Y ese es el agujero negro, de alguna manera, que tiene la Intendencia de San José, que es por donde se van los recursos. Entonces, en resumen, para cerrar este tema, voy a preguntar por la rendición de cuentas. Bueno, tenemos una Intendencia que nunca ha recaudado tanto y nunca ha hecho tan poco por los vecinos del departamento. Dice que de acá estaba leyendo que cuando se sube la cuenta o la plata, digamos, del gobierno nacional y otros ingresos más, dice, bueno, yo te digo lo que dice acá, ¿no? Que va a haber en la Intendencia un superávit de 154 millones de pesos. Eso es lo que dice el intendente. Eso, claro, Sí. Por supuesto. Lo dijo el año pasado y perdió 48 millones de pesos. Lo dijo el año anterior y perdió 149 millones de pesos. Lo dijo el otro año y perdió. Es decir, el intendente siempre trata de encontrar excusas
para la mala administración de los dineros públicos de todos los josefinos. La realidad es que eso que dice el intendente este año, lo dijo el año pasado, el anterior, y como les demostré recién, hace 7 años que viene perdiendo plata. Quiere decir que ese discurso no es sostenible en el tiempo. Ya eso no sorprende, mejor dicho, porque como viene de hace años, te dije rojo claro, más rojo, le das más rojo, te queda rojo fuerte, uff. Exactamente. Bueno, ahí está. Vamos con la comisión investigadora, pedido de procesamiento. La comisión investigadora, la Junta, el Tribunal de Cuentas de la República, la JUTEP y ahora la Justicia coinciden en que hubo manejo irregular de los fondos públicos por parte de los acusados. Para Falero no fue tan así y para sorpresa de muchos contrató a uno de ellos como asesor. Creo que debería separarlo del cargo hasta que la justicia se pida. La Fiscalía Letrada Departamental de segundo turno tiene pronto el pronunciamiento sobre la investigación por los gastos de la Junta Departamental entre los años 2013 y 2014. Según pudo saber Primera Hora, el documento de la fiscal René Primiseri solicita a la jueza Gladys Sena el procesamiento sin prisión para el presidente Nelson Petre y el secretario general Alessi Bonaón por entender que hubo abuso de funciones en el manejo de los recursos del legislativo durante los años 2013-2014. Pide también el Ministerio Público que la justicia impute abuso de funciones a los implicados por entender que hubo varios actos arbitrarios en perjuicio de la administración, indicó fuente cercana al caso según lo que establece el artículo 162 del Código Penal. La Junta de Transparencia constató graves irregularidades y estableció que la actuación de ambos podrían implicar responsabilidades por incumplimiento de la ley anticorrupción. ¿Qué opina al respecto? Sí, a ver, eso es... el tema es así. Durante el ejercicio 2013-2014 de la Junta, en la Junta Departamental de San José, hubo denuncias de manejo irregular de dineros de la Junta. Entonces la Junta Departamental lo que hizo fue crear una comisión investigadora integrada por ediles del Partido Nacional y del Frente Amplio, que eran los integrantes en ese momento, los partidos integrantes de la Junta Departamental. La comisión investigadora concluye que hay méritos para pasar los casos de Petre, que era el presidente de la Junta en su momento, y de Alexis Bonaón, que era el secretario general de la Junta en ese momento, un cargo político, para pasarlos a la justicia y que la justicia investigue. En ese momento, se pasaron los casos a la justicia y también había un informe del Tribunal de Cuentas de la República donde justamente informaba que para el Tribunal de Cuentas de la República había habido gastos que no se ajustaban a los procesos transparentes requeridos en esos casos. En ese momento, el Partido Nacional se pasa el caso a la justicia y el Partido Nacional le quita el respaldo político al en aquel momento secretario general de la Junta y lo hace renunciar. El secretario general de la Junta renuncia. Porque si no era renuncia, era como es... seguramente podía haber algún juicio político, alguna cosa, y lo podían... No, ahora me salió la palabra, destitución. Una destitución, exactamente. Hay varias maneras de nombrarlo. Ahí está. La realidad es la siguiente. Cuando eso ocurre, el intendente Falero lo contrata en la Intendencia de San José como asesor de ordenamiento territorial, obviamente con un salario mensual que pagamos todos. El caso siguió avanzando en la justicia, luego hubo un pronunciamiento de la JUTEP, como tú leías recién, que va en la misma línea de lo que había dicho la Comisión Investigadora de la Junta y el Tribunal de Cuentas de la República. Hace un mes atrás que la justicia solicita el procesamiento sin prisión de ambos por abuso de funciones en el marco del manejo irregular de fondos públicos. Entonces, ¿qué es lo que opino yo? Es que acá
La Comisión Investigadora de la Junta. La Comisión Investigadora de la Junta. El Tribunal de Cuentas de la República, que es el organismo de Contralor. La JUTEP, que es la Junta Anticorrupción. Y ahora la Justicia coinciden en que el expresidente de la Junta y el ex secretario general de la Junta cometieron irregularidades en el uso de los fondos públicos. Es decir, hay 4 opiniones de distintos organismos, ¿sí?, que conducen a la misma conclusión. La pregunta que yo me hago es si no será hora de que el intendente Falero se pare del cargo a el hoy asesor de ordenamiento territorial de la Intendencia Departamental de San José, hasta tanto la justicia se expida, porque acá somos todos inocentes hasta que se prueba lo contrario. Por lo tanto, lo que le estamos diciendo es que nos parece sano para el sistema político que mientras exista el proceso judicial y hasta que se pronuncie con todas estas coincidencias que estoy diciendo, que el intendente se pare del cargo a el hoy asesor en ordenamiento territorial. Y bueno, y cuando la justicia se expida se tomará una resolución definitiva, pero a nosotros nos parece que sería sano y una buena señal para la población. Eso no pasa a cualquier hijo de vecino, nos separa de cada uno en nuestro trabajo y que la justicia investigue ¿y sí? Y que procese o absuelva. Son las dos posibilidades. ¿Qué tiempo hay? Capaz que sabe o no, pero no pasa nada. ¿Cuándo se va a pronunciar la jueza? ¿No tiene sé, fecha? Porque ahora hay una feria judicial en curso Sí, y después de eso ahí va va a haber pronunciamiento. Bien. Por lo tanto, Esperemos la resolución. La resolución. Ahí está. A ver qué tema, porque yo te quiero liberar por compromiso que tenés. El TLC que se aprobó por fin después de más de un mes en ¿cómo es? En cuarto intermedio salió por fin. Sí, el Tratado de Libre Comercio con Chile. Uruguay tiene muchos tratados de comercio bilateral, porque hoy el comercio internacional en el mundo opera con acuerdos de comercialización. ¿Qué son los acuerdos de comercialización? Bueno, los acuerdos de comercialización es cuando dos países o varios países se ponen de acuerdo para comprarse y venderse los productos que produce cada uno de ellos con ciertas preferencias, ¿no? Si nosotros, tú y yo, tenemos firmado un acuerdo que yo te voy a comprar lo que tú producís y tú me vas a comprar lo que yo produzco y yo no te cobro algunos impuestos y tú no me cobrás algunos impuestos, tú estás favoreciendo la producción nacional, en este caso mía, y yo estoy favoreciendo la tuya. Ahí está. En términos muy, muy generales, esos son los tratados de libre comercio. Son acuerdos, ¿no?, con preferencias arancelarias entre dos países o dos grupos de países. Hoy Uruguay tiene, por ejemplo, acuerdo de libre comercio con México y coloca mucha producción, sobre todo láctea en México. Ya tiene un acuerdo de libre comercio con Chile, simplemente que ahora se estaba promoviendo la firma de un tratado de libre comercio que se llama de última generación, donde es bastante complejo de explicar, pero donde se involucran cuestiones de género, el respeto al medio ambiente y otras cuestiones que son muy importantes para el Uruguay. Eso se firma de gobierno a gobierno, pero por la legislación nacional, más allá de que el Poder Ejecutivo lo firme con el Poder Ejecutivo chileno, en este caso, lo que requiere para validarlo es la aprobación del Parlamento. De cada parlamento, del nuestro y el del país transandino. Exactamente. El Parlamento chileno lo aprobó hace un mes y pico. El Frente estaba el preacuerdo firmado. Para ratificar el acuerdo necesitaba la aprobación del Parlamento, que salió hace unos días después de una intensa discusión en la interna del Frente Amplio, donde había algunos matices, posiciones diferentes, pero finalmente se llegó a un acuerdo por el bien del país. Nosotros somos un país chico y necesitamos vender
nuestra producción a la mayor cantidad de destinos del mundo. Y tenemos que ser competitivos. Y ser competitivos significa producir calidad en condiciones de inocuidad, etcétera, y además generar este tipo de acuerdos donde le permitan a los productos uruguayos ingresar al otro mercado con algunas preferencias respecto de otros países. Claro. Y recíprocamente que ingresen al Uruguay algunos productos del otro país que está firmando contigo con preferencias con respecto Pero a tiene que ser material solamente, o por ejemplo para turistas también. No, también, y hay servicios involucrados, por ejemplo, el servicio turístico. Yo que soy de viajar tanto dentro de Uruguay, pero algún día quiero ir a Chile, Seguramente haya preferencias para viajar de un país a otro, etcétera, etcétera. Hay de todo, así que bueno, invita a leer el Tratado de Libre Comercio, que hay bastante para leer y estudiar. Bueno, dos temitas breves, yo sé que tenés que irte, pero lo hacemos brevemente. Autoconvocados y fiesta del mate, por donde quiera arrancar. Bueno, cortito, el tema de los autoconvocados es para mí es un movimiento político que tuvieron una instancia de movilización muy importante por allá por el mes de enero, haciendo una serie de reclamos, y el gobierno atendió esos reclamos en función de la realidad de cada sector agropecuario, ¿no? Pidieron que se rebajara el gasol, que se rebajaran las tarifas, pidieron que se aumentara el dólar, pidieron un montón de cosas. La realidad es que el gobierno tomó una serie de medidas muy importantes para aliviar a aquellos sectores que están en dificultades, que no es todo el campo, y eso hay que dejarlo claro, son algunos sectores, por ejemplo el sector lechero, que tiene un impacto muy fuerte en el departamento de San José, el sector agrícola, el sector arrocero, etc. Se fueron tomando medidas para favorecer a esos sectores porque estaban atravesando dificultades por distintas razones. Y dentro de esos sectores, a quienes se favorece o se promueve el alivio de tributos es a los productores más chicos. Bueno, los autoconvocados siguieron movilizándose porque a todos les parece insuficiente. Cuando se dijo que se ajustaba el gasoil un 4%, dijeron que era un tarifazo. Ahora, se les rebajó un 18% y es insuficiente. Entonces yo como que no los estoy entendiendo mucho, ¿no? Fíjate que hay otro dato que es de ahora, ¿no? En esta rebaja del IVA al gasoil para aquellos productores que tributen IMEVA, había un potencial de beneficiarios de 19.000 productores que podían hacer uso de ese beneficio. Pero se presentaron solamente 2.500. Es decir, solamente 1 de cada 10 se presentó para hacer uso de la rebaja del IVA en el gasoil. De manera que yo lo que creo es que los autoconvocados lo que están tratando de generar es una imagen de caos en el país que no existe porque quieren cambiar el gobierno. Si quieren cambiar el gobierno, bienvenido sea, estamos en un sistema democrático y como dijo Tabaré Vázquez, nos vemos en las urnas. Pero reclamar cosas que no corresponden y después, cuando algunas de ellas se les dan, no usarlas, no nos parece correcto. Me imagino que le habrá visto unos documentos de la Corte Electoral que dice un solo Uruguay pertenece a tal partido, su lema de tal. Eso fue, sí, el partido, una lista del Partido Nacional de Canelones solicitó el sublema Un Solo Uruguay, se lo autorizaron al Partido Nacional. La gente, hay algunos que se enojan cuando yo digo que son un movimiento político, pero la realidad es que son un movimiento político porque cuando uno analiza quiénes están, ahí no hay frente amplistas, no hay trabajadores rurales, no, hay empresarios, activos militantes y dirigentes del Partido Nacional, del Partido Colorado, de Novi. Por lo tanto, son un movimiento político que no están integrados a ningún partido, pero tratan de erosionar la imagen del gobierno a través de este tipo de movilizaciones que además
no representan los intereses de la mayoría de los uruguayos. Y eso hay que dejarlo claro. Muy bien. La fiesta del mate, el resultado 2017, para porque acá ingreso 3 millones y pico de pesos, ¿no? Sí. 3 millones y pico de pesos, egreso 11 millones y pico de pesos, 2018 ingreso 4 millones y pico de pesos y egreso, o sea, salida de 12 millones y pico de pesos. Sí, la realidad es que la fiesta del mate en los últimos 2 años por lo menos, un año perdió 8 millones de pesos y el otro año, en el 2018, perdió 7 millones 600 mil pesos. El intendente de San José había dicho que estaba convencido que se iba a reducir el déficit y la verdad que el déficit no bajó nada. Es una fiesta popular, muy apreciada por los vecinos de San José. Nosotros lo compartimos, nos parece que es una buena fiesta. El problema es que hay que cambiar el modelo, porque no podemos perder todos los años 7 o 8 millones de pesos en la fiesta del mate. La pregunta nuestra es, ¿no se necesitará esa plata para, por ejemplo, arreglar las calles de San José? Es decir, eso no significa que se deje de hacer la fiesta del mate. Lo que hay que hacer es administrar mejor, ser un poco más prolijo, ¿sí? Y cambiar el modelo. Creo que hay que sentarse a pensar, hay una comisión que trabaja intensamente y lo hace con muy buenas intenciones. Bueno, con estos resultados a la vista, lo que yo digo es, no podemos hacer un evento de esta naturaleza donde todos los años perdamos 8 millones de pesos. 8 millones de pesos, ¿no? Que se perdió en el 2017, date cuenta que es el 20% del déficit que tuvo la Intendencia de San José. Es bastante. Es bastante. Que es bastante plata. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es buscarle la vuelta. ¿Lo mantenemos para la intendencia o hay que hacer como el Silda, Rodríguez, Libertad, que lo organiza particulares? Bueno, no sé, eso hay que estudiarlo, la verdad que no sobre eso no tengo respuesta. Más adelante veremos cómo cuando... Yo creo que la intendencia tiene la responsabilidad de reducir el déficit en varias líneas de su accionar. Pero bueno, esta es una, ¿no? Porque si yo me fijo acá, el 20% del déficit de la última rendición de cuentas se lo lleva a la fiesta del mate. La fiesta del mate. Pablo Urreta, salvo que quiera decir algo más. No, de mi parte muchísimas gracias, estoy a las órdenes y seguiremos analizando el acontecer de la vida política del departamento cuando tú quieras. Bueno, un placer, Pablo, muchas gracias, lo vamos a invitar más adelante, antes del fin de año y en el 2019 cuando esté el carnaval electoral, así que bueno, estamos a la orden y en contacto. Muchas gracias.